la rueda de prensa teníamos planteado presentaros un tema sobre transparencia, que ahora comentaremos, pero sí quería empezar, creo que, bueno, pues un poco la noticia en la que es, y empezar con el tema de presupuestos. Sí tenemos que señalar, a empezar, que los presupuestos, lo que conocemos de los presupuestos, lo conocemos por los medios de comunicación, o sea, se han trasladado antes a la opinión pública que a los grupos de la oposición, pero sí podemos afirmar rotundamente, conocido y una vez dada la rueda de prensa por el alcalde y que vosotros habéis trasladado, sí podemos decir rotundamente que son unos presupuestos conservadores y continuistas. Conservadores en su forma, ¿no? Continuistas en su forma, es decir, sin consenso, sin debate previo, sin participación, impuestos y tal y como se han realizado en los últimos años, o en los años anteriores. Con lo cual, a las primeras de cambio, se cae todo ese discurso buenista de inicio de legislatura y de toma de posesión del alcalde, en el que se hablaba de una nueva era en busca del consenso y la participación de todos los grupos. Contaros también que nosotros habíamos, como ya también nos anunciamos en su momento en rueda de prensa, solicitamos la documentación correspondiente a 3 capítulos básicos, inversiones, sobre todo inversiones y directas o inversiones a través de transferencias y lo que era el capítulo de transferencias, ¿no? Lo solicitamos en octubre, se nos dijo que los presupuestos no estaban hechos, que no nos lo podían entregar, y lo solicitamos en noviembre. El último día lo recordamos la semana pasada, y bueno, nos encontramos con que se nos dice que no están elaborados, pero sin embargo sí se presentan en prensa. Aquí habría que preguntarnos si esto es el respeto institucional del que tanto demanda el alcalde y del que algunas veces nos echa en cara a la oposición. Dicho esto, nosotros sí tenemos que decir que vamos a plantear una oposición, o vamos a mantener una posición constructiva de cara a estos presupuestos. Y lo vamos a hacer por el bien de la mayoría social de Valdepeñas. Es decir, esperamos tener toda la documentación completa, la documentación elaborada por los servicios de la intervención municipal, no solo la memoria o presentación política del alcalde, que como discurso político puede estar muy bien, pero a nosotros lo que nos vale es la documentación elaborada por los servicios de intervención municipal. Y sí anunciamos que vamos a presentar propuestas, enmiendas o alegaciones. Y ya sean estas, y también lo anunciamos, totales al presupuesto en su totalidad o parciales. Y lo vamos a hacer a lo largo de todo el transcurso de su tramitación y hasta su aprobación definitiva. Esto es, cuando se nos presenten el próximo lunes en la Comisión Informativa de Hacienda, cuando se lleven al Pleno del próximo 9 de diciembre, se aprobarán los presupuestos, y en el periodo de exposición y tramitación pública y presentación pública de los presupuestos. También presentaremos alegaciones a lo largo de ese momento, de esa trayectoria, en cualquier momento. Lo que está claro es que, pese a lo anunciado en su día, con el cambio del día de los plenos, en su día se nos dijo que se cambiaban los días de pleno y se adelantaban al primer lunes de mes para facilitar la tramitación de los presupuestos a finales del año y de acuerdo a que estuvieran aprobados a principios del siguiente año. Bueno, pues lo que está claro y lo que se puede anunciar ya tajantemente es que los presupuestos, que Valdepeñas no tendrá presupuesto municipal el 1 de enero del 2016. Señalar también, en este sentido, que la RPT, la relación de puestos de trabajo que acompaña los presupuestos, ha sido rechazada por los sindicatos, con la mayoría de sus representantes en la mesa de negociación, y en contra de esta propuesta, básicamente porque contempla la amortización y despido de empleados
fijos de este ayuntamiento. La propuesta sindical fue que el equipo de gobierno retirara esas amortizaciones y ponerse a negociar. Y mientras no se retirara la voluntad, no se diera un paso atrás sobre la voluntad de amortizar el empleo fijo de este ayuntamiento, pues no había una alternativa planteada por parte de los representantes de los trabajadores municipales. Nosotros compartimos esa idea, nosotros compartimos que no se puede negociar con imposiciones y que si había un tema que era difícil, pues vamos a negociar los posibles puntos de acuerdo y en todo caso vemos al final qué puede pasar. De todas maneras, esto nosotros ya se lo hemos hecho saber al gobierno municipal que estamos en contra de esta amortización de puestos de trabajo. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que no apoyamos el capítulo de ingresos, que es la parte de tasas e impuestos municipales, que supuso que había que se subieron tasas municipales. Si no apoyamos la relación de puestos de trabajo que acompaña los presupuestos en diferentes aspectos, uno de ellos, como decía antes, el de las amortizaciones del empleo fijo, pero uno de ellos, hay más, y tampoco compartimos la forma de imposición unilateral con la que se han presentado los presupuestos, en principio tenemos que decir que al día de hoy estos presupuestos no nos convencen. Hay una reunión de portavoces convocada por el alcalde inmediatamente después de esta rueda de prensa en la que valoraremos pues qué se nos cuenta y sobre todo a partir de cuando tengamos el presupuesto elaborado por los servicios términos municipales. Y no nos convence además porque, y al contrario de lo que está sucediendo en numerosos ayuntamientos de este país, ayuntamientos del cambio, los presupuestos que presenta el Partido Socialista en Valdepeñas, como decía antes, son muy conservadores, son muy continuistas, no representan a la mayoría social que quiere un cambio y que quiere una salida social a la crisis y que los platos rotos que ha producido la misma crisis no lo pague los de siempre, no lo pague la clase trabajadora. No puede haber unos presupuestos que prime el superávit, que por encima de la inversión y la creación de empleo se hable de superávit. ¿Cómo se puede hablar de superávit con cifras del entorno de 3.500 personas inscritas en las oficinas de empleo? ¿Cómo se puede hablar de superávit con un porcentaje muy alto de ellos sin ningún tipo de prestación? ¿Cómo se puede hablar de superávit cuando hasta la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene que poner en marcha medidas de rescate ciudadano y ayudas urgentes para que los ciudadanos no les corten la luz? Si hasta en eso están teniendo que intervenir las administraciones. ¿Cómo se puede hablar de superávit en Valdepeñas? Y no se puede hablar de superávit y subir tasas, porque lo que se ha hecho es, a costa del dinero de los ciudadanos, a costa del bolsillo de los ciudadanos, mantener ese superávit. No se puede hablar de superávit y negarse, por ejemplo, a bajar el coeficiente del IBI tal y como se prometió en su día. Un ciudadano, cualquiera medianamente informado, podrá decir que para pagar las deudas, primero las suyas. Y si queréis os pongo un ejemplo. Primero pago mis deudas y no las generadas por otras administraciones. Por ejemplo, un caso, una familia de deportistas que haya dejado de utilizar las instalaciones del complejo de Los Llanos porque le han subido las tasas y no puede pagar. Y no lo puede pagar porque antepone pagar, por ejemplo, su hipoteca a tener que pagar esas tasas. Pues se va a encontrar ahora que él no puede pagar y no puede ir a hacer deporte, pero con sus impuestos se va a pagar deuda generada por otros. No sé si me explico. Es decir, en todo caso, si hay que pagar deuda, primero la familia. Y para crear superávit, primero superávit en los ciudadanos. Porque además hay que decir que el superávit municipal se destina por ley y automáticamente a pagar deuda. Es decir, a 31 de diciembre de este año, el superávit que tenga este ayuntamiento, sea de 1 euro o sea de 1 millón, va directamente, sin ninguna decisión política, o sea, no hay que tomar ninguna decisión política, a pagar deuda.
Con lo cual, se está anunciando un superávit en el que se antepone, y se está anunciando un presupuesto en el que se antepone el pago de la deuda a la generación de empleo. Y no se puede hablar de superávit en una administración que se dice socialista o progresista mientras la gente pase necesidad en la calle. Mientras hay un solo ciudadano pasando necesidad en la calle, esta administración no puede hablar de superávit, porque esta administración no tiene dinero propio. El dinero es de los ciudadanos. No tiene dinero propio para crear superávit. Este dinero es el dinero de los ciudadanos y esta administración lo tiene que redistribuir, pero no quedarse con él. Y otra cuestión, no es real la inversión anunciada. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. No es real la inversión anunciada. No existen esas partidas realmente. No están comprometidas. Las podremos dibujar en los presupuestos, pero no existen, no están comprometidas. Al día de hoy desconocemos las aportaciones de la Junta en servicios sociales, mujer, dependencia, cultura, juventud, empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto al plan de empleo, al plan extraordinario de empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, existe una orden, ¿no?, de 27 de octubre del 2015, que se publicó en el Boletín de la Provincia el 30 de octubre y que la podéis ver, a que este ayuntamiento se ha acogido. Y se ha acogido con una subvención de 499.000 euros. Lo único que hay es el trámite de esa subvención, pero esa subvención, por ejemplo, es en régimen de concurrencia. De esos dinero se los podrán dar a Valdepeñas o no se los podrán dar a Valdepeñas. Le podrán dar todo, un tanto por ciento, la mitad, el que sea. Pero eso no está comprometido. Aparecerá en los presupuestos, pero no es real. Por lo tanto, y más, bueno, si seguimos, por ejemplo, las convocatorias que no han salido, como decía antes, en mujer, o las que están publicadas también, el Centro de la Mujer, por ejemplo, son, igual que decía antes, en concurrencia competitiva. Nosotros, con esta convocatoria de planes de empleo, ojalá sea definitiva y ojalá se le den los 500.000 euros a Valdepeñas. Pero entendemos que hoy por hoy decir eso puede ser crear falsas expectativas. No se puede decir que el 50% de la inversión va encaminada directamente al empleo, cuando eso no se tiene cerrado. Porque otro titular igualmente cierto sería: el total de las inversiones previstas para empleo en el año 2016 está en el aire. Ese podría ser mi titular. Y aún no son definitivas ni están comprometidas por otras administraciones. El 50%, ¿no?, o el total de las inversiones previstas para el empleo en el año 2016 aún están en el aire y no son definitivas ni están comprometidas por otras administraciones. Por otro lado, está el tema de la ley de antiayuntamientos, aprobada por el PP, la ley que nosotros, la LARSAL, que nosotros llamábamos ley de antiayuntamientos. Y pese a que hay una moratoria publicada urgentemente por parte del Gobierno central, y ya visto que ahí entramos en un periodo electoral, una moratoria en la que deja en suspenso la entrada en vigor de esa ley a 1 de enero del 2016, y también hay una proposición de ley regional para mantener las prestaciones en servicios sociales, cultura, educación, juventud, empleo, dependencia, etcétera. En fin, lo que mantiene esa ley, o lo que viene a decir, es que va a haber una continuidad en la financiación, pero mantiene que muchas prestaciones, programas y servicios municipales los mantiene al albur de subvenciones y convenios que ni siquiera aún han sido convocadas o aprobadas. Es decir, estamos manejando unos presupuestos en los que contemplamos una serie de ingresos a partir de unas convocatorias de subvenciones que aún está por ver en qué condiciones se producen. Entonces, tanto, en esos términos no podemos trasladar a la opinión pública esos mensajes. Y bueno, y un poco también lo que os queríamos comentar es, con el tema que os decía antes, el tema de
de transparencia, bueno, las semanas pasadas, en este ayuntamiento no hemos dado una rueda de prensa, lo tenéis ahí. Bueno, pues ha habido ayuntamientos y diputaciones, etcétera, la Diputación Provincial de Ciudad Real, es el ejemplo de ello, en el que se han concedido lo que se ha venido a llamar un galardón de transparencia, ¿no? Por la Asociación de Transparencia Pública, ¿no? Concedido por la Asociación de Transparencia Pública, es una organización no gubernamental referente en España que utiliza la primera herramienta que mide la transparencia en forma dinámica. La herramienta se llama DINTRA. Lo hace en colaboración con Gobernatia y Gestión de Ayuntamientos, y lo que viene a reconocer es el grado de transparencia en los ayuntamientos. Para este estudio se han evaluado los datos de transparencia de cada uno de los municipios de más de 15.000 habitantes de Castilla-La Mancha, mediante, como decía, la herramienta esa DINTRA. Y el índice utilizado para esta evaluación, que se denomina DAM, siglas DINTRA, Ayuntamiento y Municipio, recoge 143 indicadores de transparencia. Y el grado de cumplimiento de esos datos ha establecido la clasificación que ha servido de base para premiar determinados ayuntamientos y que eso sí ha sido noticiado. Bueno, pues deciros que Valdepeña suspende en transparencia. Si esos 143 indicadores los trasladamos a 5 grandes bloques, descripción general del indicador de transparencia municipal, un 16%, la media sería el 50%, el total sería el 100%, participación y colaboración ciudadana un 18%, transparencia y economía financiera un 19%, transparencia en la contratación de servicios 0%, transparencia en materiales, urbanismo y obras públicas 0% y el Open Data 0%. Ahí tenéis una serie de indicadores, ¿no?, en el que, por ejemplo, bueno, pues por ver los primeros, información sobre los cargos electos y el personal del ayuntamiento el 16%, información sobre la organización y el patrimonio del ayuntamiento un 20%, información sobre normas e instituciones municipales un 9%, y así, bueno, pues podríamos ver. Transparencia económica financiera, información contable y presupuestaria 0. Transparencia en los ingresos y gastos municipales 0. Transparencia en las deudas municipales 0. Información económica y presupuestaria, que son los documentos aprobados en pleno del presupuesto municipal y que aparecen en la web municipal, un 38%. Transparencia en los contratos de servicios 0. Relaciones y operaciones de proveedores y contratistas 0. Contratos, convenios y subvenciones 0. ¿Esto qué viene a decir? Esto no significa que no se hagan legalmente las cosas, pero que la documentación, el acceso a esa información no llega a los ciudadanos. Es decir, lo último que os decía, subvenciones a entidades, convenios y tal, contratos. Un ciudadano normal no puede ver de manera real y fácilmente en la web municipal las cuantías de las subvenciones a las diferentes entidades, en qué se gastan esas subvenciones, cómo se gastan, cómo se justifican esas subvenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, nosotros, en próximas fechas, vamos a presentar para su aprobación o para su debate y aprobación una ordenanza municipal de transparencia como existe en muchas instituciones, la Diputación Provincial y muchos ayuntamientos de esta región y de este país la están elaborando, para que, más allá de lo que marca la ley, la ley que regula el tema de la transparencia en España, pues más allá exista esa ordenanza municipal que nos obligue a ser transparentes como administración y a informar a los ciudadanos sobre todo de dónde van los dineros públicos, que no dejan de ser los dineros de ellos. Cuando hablamos de dinero público simplemente estamos hablando del dinero de todos y cada uno de nosotros. Si tenéis alguna pregunta. Porque el presupuesto se aprobará normalmente con la mayoría socialista el día 9
de diciembre, se publicarán en el boletín de la provincia el 10, el 11, como muy poco, 20 días hábiles, no hay en el mes ya, 20 días hábiles para presentar, solamente para su presentación, a poco que haya una alegación, la alegación se tiene que... Claro, pero no entran en vigor, si no hay definitiva no se entra en vigor, era lo que decía, o sea, los presupuestos no van a entrar en vigor el 1 de enero, que era conforme lo que se nos comentó en su día cuando se adelantaron las convocatorias de pleno a los primeros lunes de mes, que era para ganar un mes, en lugar de ser el último martes, se hacía el primer lunes, para ganar un mes, para que no hubiera ese problema que otras veces se daba de que los presupuestos no podían entrar en vigor el 1 de enero. ¿Qué efectos, qué consecuencias tiene el rechazo a la mesa de negociación de las amortizaciones y los despidos? Simplemente que los sindicatos no apoyan esa propuesta. Y legalmente ha existido la negociación, que es lo que obliga la ley, se ha dado cuenta los sindicatos de la RPT y no existe mayor problema. ¿Negociaciones en una hora concreta o algo? No, son en varias áreas. Son en concreto en urbanismo y bueno, lo que sería medio ambiente. ¿Hay cuántas plazas son total, aparte de las reconocidas? Dos, hay dos definitivas, o sea, lo que acarrearía despido serían dos. Los otros son bajas, pero no son plazas, son amortizadas, pero no son plazas en propiedad, no son plazas, son plazas ocupadas por contratos que pueden quedar vacantes.